empezar a compartir? Sí, maestra. Ok. ¿Están viendo la imagen que estoy proyectando? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Ok, adelante, maestra. A ver, buenos días. Vamos a ver el tema del bloque 5. La maestra ya me dijo que ya van casi en el segundo subtema. Y el segundo subtema es los riesgos de no prevenir. ¿Alguien sabe qué significa los riesgos de no prevenir? Que tú estás regrama en ese sentido. Yo no. No. Maestra, ¿le da la siguiente? Cometes un riesgo y no te previnieron. Maestra, ¿Mande? digo, ¿me da la siguiente? Ok. Los riesgos de no prevenir son aquellos que ocurren en los desastres naturales. Por ejemplo, ahí nos están dando qué son los... Para empezar a conocer todo este tema necesitamos saber el significado de estas palabras. El riesgo son daños o pérdidas que una comunidad puede sufrir como consecuencia de vulnerabilidad cuando se presenta un peligro de amenaza. ¿Qué es la vulnerabilidad? Facilidad con la que la población, sus viviendas y su infraestructura o sus bienes pueden sufrir daños. Cuando se presenta una amenaza o un peligro. Un desastre es la situación en la que la población vulnerable sufre graves daños por impacto de una amenaza o un peligro. Esto puede provocar pérdidas humanas, económicas y ambientales. Y por último, la amenaza o peligro es un fenómeno natural o acción social cuyo desarrollo puede provocar daños en una zona determinada. Maestra, ¿me le da la siguiente? Sí. Ahí tenemos los tipos de riesgos. Ustedes en su libro les aparecen 2, ¿verdad? Sí. Les aparecen... ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuántos tipos de riesgos aparecen? Los naturales y los que son causados por el... Ajá, es el del agua, el aire y la tierra. Los naturales y los de los humanos. Ah, ok. Los naturales son basados básicamente por 2, que son los geológicos, que son como volcanes, sismos, desplazamientos de tierra. Y los hidrometeorológicos son los ciclones tropicales, las tormentas intensas, las inundaciones, las sequías, las heladas. Las que son provocadas por los humanos, por nosotros, son los incendios, las explosiones, las fugas tóxicas, las epidemias, las contaminaciones. Después sigue, maestra, ¿me le da la siguiente? ¿Qué es un desastre natural? ¿Alguien me puede ayudar a leerle? Ahí. Yo, maestra. A ver, dígame. Son sucesos. Definición son sucesos que desarrollan como parte de la intensa actividad del planeta. Son sucesos que se desarrollan como parte de la intensa actividad del planeta, es decir, no son generados por el hombre, son tan naturales como el día y la noche. Están asociados a la pérdida de vidas producto del
desarrollo de un fenómeno natural en un lugar en donde se desarrolla actividad humana. Ok. Los desastres naturales, entonces, a lo que nos quiere dar a entender que no son producidos por nosotros, sino por la naturaleza, ya que sean así como no sé si ustedes se acuerden, en el 2013 creo que todos sufrimos lo que es un desastre natural. ¿Se acuerdan que hubo una inundación? Sí. Sí. Bueno, Sí, pero yo Yo me sí. acuerdo. Tenía 3 años. Sí, tenían 3 años. sí. Y porque por a ejemplo, mí- ahí a mí en me pasó ese, una vez. ajá, por ejemplo, en esa inundación, ¿ustedes qué hicieron? Yo me metí en la casa Yo, de mi tía. ¿Dónde se refugiaron? Yo- ¿Dónde se refugiaron durante el suceso? Yo me refugié en la casa de mi tía que está arriba de con una piedra. Ok. Que tiene la playa. Yo me refugié me refugié en una ciudad Hoy nomás. un poquito más lejana. Ah, bueno. Bueno, ese es un desastre natural. Ese es un desastre natural. Maestra, ¿me le da la siguiente? Ahí tenemos unos tipos de desastres naturales, como son las sequías, los incendios forestales, los tsunamis y las inundaciones. ¿Qué pasó aquí? Ajá, exactamente. ¿Ustedes saben cómo suceden los terremotos? Tiembla. Ajá, los temblores, Sí. ¿cómo es? Son de 9.5. Ah, bueno, El suelo se empieza a mover por las capas de ozono, ¿no? muy bien. Maestra, ¿me da la siguiente? Las capas. Ok, les voy a enseñar aquí una imagen, cómo es un terremoto. Empieza, El foco es el otro. empieza por un foco. ¿Qué es un foco? Es un punto dentro de la Tierra donde comienza a A retumbar, moverse. el terremoto. De ahí se da a un epicentro. Es un punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el foco. Y a todo esto se produce una falla, que la falla es una infraestructura entre las rocas que forman la corteza terrestre. ¿Cómo se desplaza un terremoto? Por medio de ondas. Las ondas sísmicas son la energía liberada por un terremoto. Y las placas son rocas gigantes que crean una capa exterior de la superficie de la Tierra. ¿Ya les quedó un poquito más claro cómo viaja un terremoto? Sí. Sí, muy bien. Primero se descría por un poco, luego crean las ondas sísmicas, luego el epicentro, luego una falla y luego se hacen las placas, ¿no? Muy bien. Mándame la siguiente. Bueno, eso es lo que ven. Sí, está muy bien. Ajá. Ahí tenemos unos sucesos. Ahí tenemos lo que es, qué consecuencias. Ajá, ¿qué consecuencias? ¿Ustedes se acuerdan? No sé si sepan ahí sus familiares les hayan platicado sobre un terremoto que fue en el 85, que afectó a la Sí. Ciudad de México. Bueno, nuestro libro de historia. Yo sí le he escuchado inundaciones. El Bueno, tsunami de Los Ángeles. Ajá, tsunami. ajá. Por ejemplo, maestra, ¿me la da la siguiente? Ahí eran las preguntas que les decía, ¿qué hicieron durante la inundación? ¿Dónde se quedaron durante el suceso? ¿Y qué ayudas recibieron? ¿Ustedes recibieron ayudas, por ejemplo, cuando hubo ese desastre natural? Creo que sí. Yo sí. Sí. Yo sí. ¿Cómo qué ayudas recibieron? A ver, díganme. Ay, Dios. Pues ahí entró las despensas, entraron a por ejemplo, los que estuvieron más damnificados fueron
los médicos que les ayudaron, por ejemplo, personas que a veces quedaron en su casa. Aquí hubo un problema así que una señora quedó debajo de los escombros y los Protección Civil vinieron a ayudar a sacar a esa persona. Esas son las ayudas que nosotros podemos decir que recibimos. ¿Sí? Yo no recibí ninguna ayuda, profe, porque yo estuve bien en Yo tampoco. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, qué malo, pero pues qué bueno que estén bien. Vamos a la siguiente. Ajá. Bueno. ¿Saben cuáles son las no sé si en el año pasado cuando ustedes iban en tercero o en cuarto hicieron un simulacro? ¿No hicieron ustedes? ¿No han hecho un simulacro? Sí. Sí. ¿Cuál es el primer caso de, por ejemplo, cuando existe un sismo en una escuela? ¿Qué es lo primero que les dicen los maestros? Tenemos que correr a un lugar donde no caiga ningún sedón. Bueno, en primer lugar, según la foto que tenemos aquí, dice que tenemos que conservar la calma. Tenemos, ajá. Después, Una evacuación. realizar una evacuación de una forma que no corro, no grito, no empujo, calmados. Y no use elevador, y no acercarse a fuentes de incendio. Bueno, ahí está una fotito que tenemos ahí que donde dice conserva la calma. El paso número 2, elimine fuentes de incendio, retírese de ventanas, objetos que puedan caer, no uses elevadores, ubíquese en zonas de seguridad y localice una ruta de evacuación con la cual no puedas dañar a una persona. Por ejemplo, que no corran, no grites, no empuje, porque pues puede haber accidentes ahí, ¿no? Se puede caer y se puede matar. Muy bien. Ahora. Se puede ser de lastimar. Dañar si le puede caer algo. Bueno, Sí, ¿qué tal si ya no se puede parar? O sea, le damos a la siguiente maestra. ¿Qué son las zonas de riesgo, niños? ¿Qué son las zonas de riesgo? Son aquellas donde se desarrollan fenómenos De uno por uno. daño como un volcán o una fábrica. También es indispensable localizar las zonas volcanúbiles, aquellas donde se asienta la población para planear las condiciones de asentamiento. Muy bien. Son aquellas donde se desarrollan los fenómenos que pueden ocasionar un daño, como un volcán o una fábrica. También es indispensable localizar zonas vulnerables, aquellas donde se asienta la población para planear las condiciones de asentamiento, viviendas, carreteras, entre otras, de modo que se puedan enfrentar de mejor manera los fenómenos naturales y sociales que se presentan en una amenaza. Por ejemplo, ya ahorita, hoy en día, ya existen, por ejemplo, el último punto, que las zonas de riesgo, tenemos una que venía en el libro. Espérenme tantito. ¿What? Una que teníamos ahí en el libro donde decía que en Cancún, en México, es una zona de riesgo. ¿Por qué era una zona de riesgo? Porque hay muchos habitantes. Y pueden ocurrir, por ejemplo, ahí tsunamis, y pues las poblaciones están cercas y pues puede haber daños. Por ejemplo, ahí nos decía que las viviendas son las necesidades de la vivienda han llevado a un número cada vez mayor de personas de habitar en espacios construidos de materiales precarios como láminas y cartón, y que los hacen un poco vulnerables y que los hacen más vulnerables al impacto con los huracanes, y eso puede provocar pérdidas humanas. ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. Sí, van a pasar más de Muy bien. Profe, ¿me le da la siguiente?
Ahí tenemos una imagen de una erupción volcánica. Dice que las erupciones volcánicas son la consecuencia del aumento de temperatura en el magma que se encuentra en el interior del manto terrestre. ¿Por qué se da una erupción volcánica, niños? Por el aumento de la Al aumento de la temperatura. Ujú. en el magma que se encuentra. Ajá. Y expulsa lava hirviendo. Primero saca humo y después la lava, profe. Ajá. Y esto, por ejemplo, estos volcanes, en todos los volcanes son propensos a erupciones, o cuáles son los volcanes que pueden ser erupción, niños. Todos casi. Porque Maestra, los que pueden hacer erupciones cuando hay un temblor y chocan las placas tectónicas y pues hace esto que el volcán tenga una erupción. Ok, pero más a lo que me quiero dar a entender. Saca humo al volcán. Luego saca como bolas de fuego y ya luego sale la lava. Ok. Estos volcanes, los que hacen erupción solamente son los que están activos. ¿Sí? El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Ajá. Y esos pueden provocar daños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice su compañero, pueden generar derretimiento y derrumbes de la lava. Y estos, por ejemplo, si llegan al contacto con la población, pongan un ejemplo que está un volcán arriba y hay una población abajo, puede provocar muchos desastres, hasta pérdidas humanas. Pueden perder más de 1000 de población si no se dejan de Muy bien. Maestra, le da la siguiente. podría morir gente si hay población abajo. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ejemplos de desastres causados por el hombre. ¿Alguien sabe algún ejemplo de un desastre que ha causado el hombre? La tala de árboles. Sí, profe. La Una tala de vez árboles. vi que unas me contaron que Quemar había muchísima gasolina tirada por basura. un señor ya borracho y como que lo tiró y se quemó todo. Petróleo, profe, es una de Sí, las es un gran causas de los incendio. animales. árboles, quemar basura, contaminar. Sobre el agua. Los humanos. Ah, muy bien. Ahí El petróleo es el otro, profe. Ajá, el petróleo sí. Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo de un incendio de petróleo en Kauai. Otro de los desastres provocados por el hombre en la naturaleza y por ello afectan a todo tipo de vida, incluyendo El agua nosotros. y el aire. Ujú. Estos incendios fue del petróleo en Kuwait, que se dirigió durante la primera guerra de Golfo. Fueron las fuerzas militares quienes empezaron con el fuego, después prendieron 700 pozos petrolíficos. No solo produjeron los incendios, sino también se aseguraron que fuera todavía más difícil controlar el fuego al poner minas alrededor. Esto es un desastre provocado por el hombre, porque con esto afectó a millones de personas. ¿Y qué trae consecuencia a estos desastres? La economía en primer lugar. Los peces luego suben para respirar agua y cuando suben el petróleo luego se manchan el petróleo y pueden morir. Exactamente. Se dañan sus pulmones porque con eso respiran. Exactamente. No son pulmones, son branquias. Ok. Bueno, ahorita estamos viviendo nosotros un desastre causado por el hombre. ¿Alguien me puede decir qué desastre estamos sufriendo nosotros? El COVID-19. ¿Qué trajo con nosotros el COVID-19? Además, ellos no pueden salir del agua, respiran con Sí, el COVID-19
fue provocado por un murciélago que mordió un humano, ¿no? Ajá. Los humanos, sopa de murciélago. Ya, sí. Los humanos. La culpa de los humanos. También fue creada por eso el No, los humanos son tontos. Maestra, me le da la siguiente, por favor. Ahorita, por favor, Gallo. Bueno, ahí nos dice sobre la pandemia del COVID-19. Inició en China el 18 de noviembre del 2019. El gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementó una serie de medidas para prevenir y controlar contagios en el país. ¿Cuáles fueron las medidas que dijo el gobierno que teníamos que hacer? Lavarnos las manos, tallar los alimentos Uso de cuando llegamos a cubrebocas, casa, no usar sana distancia, lavarse las manos. Desinfectando a sana distancia, no tocar casi la gente. Nadie tocar Sana nada. distancia. No abrazar, no besar y no agarrar las manos. No saludar, Y solo si agarras, saludar, solo darnos la mano con codo. las manos. Uno por uno, amigos. Solo por todo. Lávate las No, mi amigo, no podíamos tocar a nadie. Muy bien. Y ustedes, por ejemplo, ahorita, ¿cómo se sienten ustedes con esta pandemia? ¿Cómo están? Ajá, ¿cómo están? Porque yo quería ir a la escuela. ¿Qué tal van sus emociones? A ver, díganme. Mami, profa. Estoy feliz y enojado. A mí salgo, pero porque tenía que ir a comprar algo. Muy bien. Yo a veces estoy triste. Aburrido. Porque a veces estoy feliz y enojado. Sí, también yo. Muy bien. Pues sí, esto en los desastres, por ejemplo, lo que estuve leyendo en su libro, que trae como afecta tanto a la salud y a las emociones más que nada de los niños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes no sabían nada que era un desastre causado por el hombre, ¿o me equivoco? Yo sí, la basura, siempre veo basura en el río. Ujú, pero ya muy fuerte como lo que es la pandemia, ¿ustedes habían vivido una pandemia? No. 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 Hasta ahorita. Sí, profe, yo una vez cuando no sé quiénes de mi familia estaban enfermos. Ok. Bueno, esta pandemia nos trajo muchas cosas, bueno, por una parte nos trajo cosas buenas, pero por otra muy malas. ¿Por qué? Porque perdimos a nuestros familiares por por una pandemia, perdimos. Pero la otra buena noticia es que pues por otra parte estuvimos bien porque estuvimos rodeada, por ejemplo, de nuestra familia. Por ejemplo, sus papás, yo siento que a veces algunos ni los veían porque el exceso de trabajo. Y pues ahorita siento que la pandemia, estuvieron más, unidos, ¿o no? Más resguardados. Más resguardados. Ok. Pero con tarea. Lo bueno. Bueno. Maestra, le da la última foto, por favor. Y ahí están las medidas de prevención del COVID, que son control de temperatura, que no tenía que pasar de 38 grados centígrados. Nos tenemos que lavar las manos, uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas, la distancia por seguridad, que fue de 15 metros de distancia. 1.5 o un metro. Ujú, 1.5. Un metro. 1.5 metros. Lo dijeron. Un metro o 1.5 centímetros. Bueno. Y pues me da gusto que hayan participado. Me da gusto que son un grupo muy participativo. Y pues esto sería todo de mi parte. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? No.
No, profa. No, bueno, muchísimas gracias. Le agradezco a la maestra por darme la oportunidad de presentarles algún tema. Y me dio mucho gusto estar ahora sí que en contacto con ustedes. Sí. Bueno, Muy muchísimas bien, niños, gracias. un aplauso a la maestra.